Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos diariamente para leer y meditar juntos sobre un capítulo de la Biblia. Y lo hacemos así día tras día, capítulo tras capítulo, hasta completar la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tu Espíritu esté a nuestro lado, nos asistas y también nos guíes al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, en esta tesis organizada de todos los hechos, como acontecieron, Lucas, el médico, nos cuenta el segundo viaje misionero de Jesús y el grupo. Cuando terminó de hablar al pueblo, dice que entró en Capernaum y había en ese lugar un centurión y también un siervo a quien él estimaba mucho, y este siervo estaba enfermo. Así que le llegó la indicación a Jesús de esta situación. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedir que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Parece que siempre se pensó así, ¿no? O sea, como que algunos merecen más que otros por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Y Dios atiende a los que merecen y a los que no merecen. En buena hora que sea así, así todos tenemos chances. Así que Jesús se encaminó para atender este pedido, como había atendido tantos otros. En realidad, cuando se encamina, dice versículo 6, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decir: Señor, no te tomes tanta molestia, no merezco. Los otros pensaban: merece, pero él dice: no merezco. Esa es la actitud adecuada delante de Dios. No merecemos, nada merecemos, todo es por gracia. Si yo no merezco que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me atreví a presentarme. Pero dice: si tú das una sola palabra, mi siervo va a quedar sano. Yo también obedezco órdenes superiores, además tengo soldado bajo mi autoridad y sé lo que es recibir una orden o dar una orden. Así que si tú das una orden, mi siervo va a quedar sano. Yo también le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír, dice versículo 9, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. 2 veces en el Evangelio Jesús se sorprende. Una vez se sorprende por la incredulidad de Nazaret y ahora se sorprende por la fe de este hombre. Por lo tanto, al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Desde el versículo 11 en adelante, nos encontramos con otra historia que había llenado de tristeza una aldea, una población y más especialmente una viuda. Dice que Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín, y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, el hijo único de una madre viuda, y le acompañaba un gran número de la población. Era una historia muy triste: el hijo único de una mujer viuda y un hijo joven. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ese no llores es un consuelo que parece pasajero. No llores.
Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo. Cuando Jesús tocó el féretro, el ataúd hizo algo que no se podía hacer, porque tocar un ataúd era quedar impuro, según las ceremonias de aquella gente. Así que Jesús no podía haber tocado, pero ese toque que hizo detener la caravana indicaba que Jesús estaba dispuesto a hacer algo más que tocar el ataúd. Dice el versículo 14, la última parte, joven, te ordeno que te levantes. Y aquí viene el consuelo permanente. Primero Jesús dijo, no llores, ese es un consuelo pasajero, yo te alivio el dolor. Después Jesús dice, joven, te digo que te levantes. Ese es el consuelo permanente, porque Dios devolvió la vida a aquel muchacho. Han surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Desde el versículo 18 en adelante nos encontramos con Juan y con Jesús, un contraste. Los discípulos de Juan contaron todo. Él llamó a los de ellos y les envió al Señor a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Y en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, le dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres se le anuncian las buenas nuevas, dichoso el que no tropieza por causa mía, sí, dichoso aquel que no duda, el que cree, el que confía. Y Juan creyó apoyado en las evidencias de lo que no vio, pero de lo que le contaron. La actuación de Dios, de Jesús, certificaba que Él era el Hijo de Dios. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Lo que ustedes, los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito en la profecía, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Entonces Jesús elogia, destaca el ministerio de Juan, lo coloca como el más grande, pero dice que cualquiera puede ser más grande que el más grande, si pequeño se coloca en las manos del Señor. Al oír esto, el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Rechazar el bautismo es rechazar el plan de Dios para salvarnos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan a otros. Tocamos la flauta y no bailaron, entonamos un canto fúnebre y no lloraron. Y el Señor dice, algunos no creen y ponen excusas para no creer. Vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Cuando hay excusas, siempre podemos rechazar el plan y el proyecto de Dios para nuestra vida. Desde el versículo 36 en adelante, una mujer pecadora unge a Jesús en la casa de un fariseo quien había organizado la fiesta.
La mujer rompe ese frasco de alabastro lleno de perfume. Versículo 38, llorando se arroja a los pies, de manera que los bañaba en lágrimas. Simón reclama como que se había hecho un mal uso de ese asunto y como que Jesús no era profeta, porque si fuese profeta sabría quién la está tocando. Jesús le dice a Simón, tengo algo que decirte. Y entonces cuenta la historia de dos deudores, de dos prestamistas. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. El amo perdona a uno y perdona al otro. Y le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amará más? Supongo, dijo Simón, aquel que a quien más perdonó, más ama. Has juzgado bien. Por eso esta mujer, cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas, me los ha secado con los cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Tal vez en este momento alguien está necesitado de perdón, de paz, de fe, y todo eso proviene de Dios. Tal vez alguien está necesitado de sentarse a los pies de Jesús y ofrecerle adoración y servicio. Tal vez ya usted por mucho tiempo usó excusas y es tiempo de entender que no hay excusas válidas y que lo mejor que podemos hacer es aceptar al Señor como nuestro Salvador. Por eso en los momentos que siguen vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, aquí estamos sin excusas para agradecerte porque nos amas. Aquí estamos para ofrecerte la vida para que la perdones y para ofrecerte el corazón para que lo hagas fuerte, fiel y obediente. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor. Un abrazo para cada uno.